a lo que habíamos hablado en la clase anterior. Era sobre la implementación del sistema de control interno. Esta semana vamos a hablar ya complementariamente para finalizar el tema, lo que corresponde a los responsables y al plazo para la implementación del sistema de control interno. Entonces, vamos a seguir la exposición. Bueno, ¿cuáles son las entidades que se encuentran obligadas a cumplir esta implementación? Las que se encuentran obligadas son todas las entidades que se encuentran sujetas al control del Sistema Nacional de Control, señaladas en el artículo 3 de la Ley 27.785, ¿no?, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. A razón de ello, tendremos que tener en cuenta de que las entidades del Estado bordean alrededor de 3.078 entidades, ¿no? Entre los órganos, los órganos autónomos. Tenemos al Congreso, tenemos a los sistemas electorales y demás, ¿no? También tenemos a los gobiernos regionales, locales, como ya les habíamos mencionado también en la clase anterior. Las entidades que se encontraban exceptuadas de esta implementación o dentro de ese ámbito antes de la resolución de Contraloría que fuera publicada el 24 de diciembre del 2019, eran pues, también lo habíamos mencionado en la última parte de la clase del día viernes anterior, que eran el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, ¿no?, y las empresas del Estado que se encontraban bajo su supervisión, ¿no? Dentro de ellos también se encontraba la Superintendencia de Bancos, Seguros, AFPs y la SBS y las entidades financieras, ¿no? Al respecto, cabe resaltar que ahora ya no se encuentran exceptuadas y también tienen que acatar lo dispuesto a la implementación del sistema de control interno. Muy bien, escucho alguna... El micro creo que está abierto. Ya, muchas gracias. Al referente, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Ya, muy bien. Entonces, cuando vamos a ver esas entidades que se encuentran obligadas, ¿no?, a la implementación del sistema de control interno, se han dado por grupos, ¿no? Esos grupos es el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Por la dimensión en tamaño que ellos tienen al manejar todo su sistema administrativo, ¿no? Entendamos que, por ejemplo, ¿no?, en el primer grupo tenemos al gobierno, a la parte nacional. En el segundo tenemos las regionales y en el tercer grupo las locales, ¿no? Como les digo, ¿no?, como el tamaño que manejan en la administración pública, tanto en recursos humanos, en recursos, en bienes del Estado, es un poco más extenso, de acuerdo a las dependencias que éstas contienen o que éstas mismas administran, ¿no? En el primer grupo, en el grupo nacional, se encuentran los poderes del Estado, ¿no? Entendido esto, pues el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que por su misma estructura tiende a ser extensa, ¿no? La SUNAR también, que es un organismo, los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, las empresas públicas, así como las unidades adscritas y ejecutoras, ¿no? Dentro de este mismo grupo también vamos a encontrar un grupo regional,
del gobierno regional. Entendido esto, por ejemplo, los gobiernos regionales con sedes centrales. Caso práctico, por ejemplo, un gobierno regional, el de mismo Cajamarca, ¿no? Hablamos de sede central, la sede administrativa principal, ¿no? Sin contar sus direcciones regionales esparcidas de acuerdo al ámbito de su influencia como transportes, ellas no, solamente la sede central de los gobiernos regionales. Eh, en el ámbito de los gobiernos locales se está considerando en el primer grupo a la municipalidad provincial, perdón, a la municipalidad de Lima, la metropolitana, la provincial del Callao y las municipalidades distritales que por su movimiento económico y la densidad poblacional hace que estén considerados en este primer grupo, ¿no? Así como las entidades también adscritas a ellas, ¿no? Entendamos, pues, en este caso, el servicio de luz, perdón, de agua, ¿no? Que manejan ellos, ¿no? Como les digo, es más que todo por el tema del manejo poblacional, ¿no? Por el mismo hecho de tener más población, van a tener más recursos transferidos para ellos o manejan más recursos y por ende también manejan muchos más bienes, ¿no? Entonces, la implementación de esos sistemas va a ser un poco más complicado, ¿no? O es más extenso en razón del trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Y de las actividades que la misma implementación requiere hacerlas. Muy bien. En el grupo 2 tenemos a los gobiernos regionales, como les decía, ya no la parte de la sede central, sino parte de las direcciones regionales, unidades ejecutoras, empresas, así también tenemos, pues, por ejemplo, los hospitales regionales y las OGELs. En este caso, ¿no? Y para este momento, entendamos que las funciones de descentralización que han sido transferidas a los gobiernos regionales, tanto como educación, transportes, incluso en algunos casos minerías y demás, están consideradas en este grupo, ¿no? Eh, También en el mismo grupo 2 están las municipalidades provinciales de tipo A y B y las municipalidades distritales de tipo D y E, ¿no? Y sus entidades adscritas a ellas. Como les vuelvo a repetir, esta clasificación de municipalidades en sus tipologías ha sido clasificada por el MEF, ¿no? Esto entendido por la densidad poblacional. Asimismo, las empresas públicas y las sociedades de beneficencia, entre otros. En el grupo B vamos a tener las municipalidades, perdón, los gobiernos locales, las municipalidades distritales de tipo F y G, así como las entidades adscritas a su misma municipalidad, ¿no? Y las empresas públicas y las beneficencias que en estas también están dentro de ellas, ¿no? Los responsables para la implementación del sistema de control interno. El principal actor en la implementación del sistema de control interno es el titular de la entidad. Entendido todo ello, porque el titular de la entidad es aquella persona o es la autoridad máxima, ¿no? En jerarquía institucional en ella, ¿no? En el caso de los órganos colegiados se entenderá el titular quien lo preside, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el, el presidente del poder, perdón, del Poder Judicial, ¿no? El presidente, también el fiscal de la Nación, son los quienes van a representar en estos órganos colegiados. Es el responsable de la implementación del sistema de control interno en la entidad, ¿no? Toda vez de que al tener, recordemos que el titular de la entidad
¿no? Es aquel funcionario, servidor público, dotado de responsabilidad y dotado de esa función que va a poder decidir, ¿no? De la toma de decisión. Y que por ende la misma ley también le da responsabilidad a su inacción, ¿no? Y obviamente le da responsabilidad a sus actuaciones que éste realice dentro de la misma institución. El órgano o unidad responsable de la implementación del sistema de control interno. En el gobierno nacional está a cargo de la Secretaría General o la que haga sus veces. En los gobiernos, en el gobierno regional es el gerente regional o quien haga sus veces. En los gobiernos locales es la gerencia municipal o la que haga sus veces. Esto entendido, y aquí vayamos, bueno, algunos que ya tenemos algo de experiencia en la administración pública, recordemos, ¿no?, que en los gobiernos regionales, de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no?, nos señala, su propia ley, nos dice que la máxima autoridad administrativa, que no quiere decir que es el titular de la entidad, o sea, no quiere decir que estamos hablando del gobernador regional, ¿no? Estamos hablando de la máxima autoridad administrativa en el órgano, en el gobierno regional es, ¿no?, el gerente regional. Esto por disposición o de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de los gobiernos regionales. De la misma forma o de la misma suerte llega a tener en el gobierno local. La ley orgánica de los gobiernos, de las municipalidades señala que la máxima autoridad administrativa en las municipalidades es la gerencia municipal. Otras entidades, la máxima autoridad administrativa institucional, ¿no? De acuerdo a cada una de las instituciones que estamos refiriéndonos, siempre la ley orgánica o su ley de creación, en los casos de los ministerios, algunos cuantos que tienen, bueno, los ministerios están creados por ley, no están creados por leyes orgánicas. En la ley expresa va a señalar cuál es la máxima autoridad administrativa, ¿no?, en razón a lo que vengo señalando de las leyes orgánicas, tanto regional y como local, el cual, ¿no?, tiene la obligación de coordinar, planificar, ejecutar el seguimiento y la evaluación del sistema de control interno. Muy bien. En el otro rubro que tenemos los otros órganos y unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, son aquellos responsables del diseño y de la ejecución de los productos misionales priorizados, ¿no?, y el área de soporte relevantes en el cual se va a realizar la planificación, el presupuesto, la logística, la contratación que se va a realizar para ese determinado acto, los recursos humanos que se van a contar para la misma implementación, la integridad de la integridad pública, entre otros. Participan en coordinación a sus competencias y a sus funciones, ¿no? Cada uno de estos responsables, ¿no? Entendamos que en otras áreas, ¿no?, que se van a implementar el sistema de control interno, vamos a tener que, por ejemplo, el director encargado, el administrador, el contador y demás, tienen cada uno que asumir un rol y esto se va a dar en momentos, ¿no? Estos momentos ya los vamos a ver a continuación. Lo principal para la implementación del sistema de control interno es en qué ejes se va a mover, ¿no? O sea, tenemos que priorizar que estas actividades o que las actividades que se van a realizar se van a dar en estos tres ejes que estamos presentando, ¿no? Primero la cultura organizacional, luego la gestión de riesgos, como ya habíamos visto a través de los COSOS,
del COSO, ¿no? El COSO 2, la clase anterior, se tenía que evaluar, ¿no? Los riesgos dentro de una entidad. Y para ello, pues, se había puesto como presupuestos en el cual, sin que estos estuvieran presentes, eh, habría un riesgo latente dentro de la empresa, ¿no? Y en este caso aplicado a, a las entidades. Y el segundo eje, la supervisión. En la cultura organizacional, ¿qué ámbitos o qué comprende en la cultura organizacional? Bueno, comprende los componentes de ambiente de control, información y comunicación. Esto en el sentido, y bueno, esto es casi estamos repitiendo en la clase anterior, eh, el ambiente de control son las disposiciones que deben estar ya establecidas, ¿no? Por ejemplo, las estructuras misionales, eh, la misión, visión, ¿no? Las ideas generales, que es el tema de la ética dentro de la misma institución y demás que tienen que estar establecidas, ¿no? Y conocidas por los demás, ¿no? Así también vamos a tener que en este ambiente de control ya se han establecido las escalas, ¿no? Las escalas de los, de, lo- de los, de los trabajadores, de los funcionarios y demás. Información y comunicación es cómo se están comunicando dentro de la misma institución, ¿no? Si es que estos se están dando a través de boletines informativos, porque acuérdense que la información y comunicación no solamente es a razón de externo, ¿no? O sea, no solamente es comunicarnos hacia afuera de la institución, sino también la información y comunicación dentro de la misma organización, que esto es bastante importante, ¿no? A través de los correos institucionales, los boletines y demás, y otras que la misma entidad pueda implementar para la mejor comunicación dentro de la organización. De la misma forma también en forma externa, ¿no? La página institucional y demás, que son métodos o medios que va a utilizar la entidad para llegar a este fin, ¿no? O sea, llegar al fin de la comunicación y tener un acercamiento hacia a la población. Y con ello, pues, pueda llegar a cumplir la misión por el cual está creada y por la misión por el cual está en el Estado, ¿no? Dando ese valor agregado. Asimismo, en la gestión de riesgos es un componente que comprende de la evaluación de riesgos y las actividades de control, ¿no? Acá vamos a tener todo lo que refiere a lo que la entidad tiene y deja de tener. Y este momento de no tener algunas documentaciones, por ejemplo, hablamos de ROF, MOF, UMAPROS, o documentos de gestión simples de trámites que no estén establecidas, estas van a tener que saltar la luz roja a efectos de, uno, implementarlos y en el momento que no se tenga, pues tener que implementarlos a efectos de salvar ese riesgo, ¿no? Y bueno, la supervisión propiamente dicha, que no solamente es evaluar ese riesgo, sino generar esas actividades en el cual dice muy bien, si bien es cierto, ya sabemos qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hacemos? O sea, cuando implementamos el MAPRO, cuando ponemos ¿no? Cuando aprobamos el perfil de puestos y demás, ¿no? A efectos de que la institución y se pongan metas, ¿no? Se pongan metas a efectos de cumplir. La cosa no es decir, no tengo, ¿no? Sino proyectarlo y señalar cuándo lo vamos a realizar, que es lo que en conjunto se va a manejar la implementación del sistema de control interno en esos tres ejes.
Muy bien. Asimismo, vamos a ver que las fases de la implementación del sistema de control interno. Estas fases se van a mover en tres momentos, ¿no? Primero, la planificación, luego la ejecución y luego la evaluación. Cuando hablamos de planificación, vamos a tener como actividad que permite, ¿no?, que el titular de la entidad y sus principales funcionarios se comprometan formalmente a implementar el sistema de control interno, así como obtener la información relevante sobre su estado situacional que le permite identificar las brechas a, a desarrollar las actividades de cada uno de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a establecer compromisos respecto a qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a realizar y en qué medida se va a poder cumplir, ¿no? Y en cada momento, ¿no? Porque no se va a dar una implementación integral, ¿no? Se da por momentos y, y se van a tener que firmar los compromisos adecuados, ¿no? En el segundo momento que vamos a referirnos a la ejecución, es el desarrollo de esta fase, ¿no?, que permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado por la entidad, ¿no? Es todo lo que han planificado le van a dar el cumplimiento debido. Implementar las acciones traducidas en protocolos, como les decía, lineamientos, políticas por competencias del Sistema Nacional de Control, entre ellos, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la fase de planificación. Digamos, ¿no? Regresamos al tema de, de los documentos de gestión. Si nosotros no tenemos los documentos de gestión, nos falta establecer, por ejemplo, regímenes laborales, ¿no? Escalas de puestos respecto también a las retribuciones económicas y demás. Entonces, si ya se está diciendo que más o menos el tema está en que recursos humanos no tenemos una buena planificación, es al momento de ejecutar, vamos a tener que elaborar y aprobar toda la documentación que nos está faltando para ese momento, ¿no? Y como tercera fase, la evaluación, ¿no? Ese momento de la evaluación que permite y acompaña, ¿no?, la evolución de las fases de planificación y ejecución, con la finalidad de retroalimentar el proceso de la implementación para la mejora continua de la entidad. Digamos, ¿no?, que normalmente suele pasar. Dicen, bueno, ya hemos realizado los documentos de gestión y demás. Oye, pero ustedes se han fijado que, no, las funciones establecidas, qué sé yo, para el gerente de recursos humanos, se me suele por ahí ocurrir, ¿no? Entonces, oye, sí, ¿no? Efectivamente, mira, se ha duplicado esta parte, entonces vamos a corregirlo, ¿no? Entonces, es importante siempre que los documentos de gestión, en este caso, ¿no?, poniéndole de ejemplo, eh, si bien es cierto, se ha sido aprobado y demás, pero no ha sido revisado adecuadamente, entonces es necesario que en ese momento de la evaluación se analice todos los documentos que se generaron, ¿no? Si bien es cierto, se ha cumplido, sí, pero está deficiente. Entonces, a efectos de que no ocurra una responsabilidad futura, pues se retrotrae y se modifica, ¿no?, por error material o por el error que haya suscitado en ese momento, ¿no? Entonces, la fase de la evaluación o el tema o en el componente, en el eje anterior que hemos estado revisando de supervisión, es importante. Es importante porque nos va a permitir la mejora continua. Y es justamente uno de los objetivos del sistema de control interno, ¿no?, que la misma gestión, la misma entidad, a través de esta implementación, ¿no?, de control interno, de este sistema de control interno, hace que la entidad mejore. Pero eso también es un componente o un sentido de calidad, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 28.716, ley del sistema de control interno en las entidades del Estado, ¿no? Son responsables y también están dentro de ellos las obligaciones, eh, el titular de la entidad y sus funcionarios. ¿No? Son obligaciones del titular y los funcionarios de la entidad relativas a la implementación y del funcionamiento del control interno. Y dentro de ellos están las siguientes obligaciones, ¿no? Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad, del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnicas aplicables. Miren, por cierto, ¿no? Nosotros, la clase anterior habíamos puesto un ejemplo respecto a esta carta de garantía, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos regionales, ojalá que por aquí nos estén escuchando algún trabajador o funcionario de los gobiernos regionales, y había ¿no? esta carta fianza que se solicitaba para la autorización de las clínicas que emiten los certificados médicos para las licencias de conducir. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, eh, esta disposición o esta garantía que se había establecido estaba contenida en un decreto supremo, pero de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, estas tienen que estar integradas en el texto único de procedimientos administrativos, en el cual, si no se encuentra integrada, no puede ser exigible al administrado, ¿no? Porque no se le puede recargar pero está contenido en un decreto supremo, pero no se le puede recargar esa obligación al no estar en el procedimiento, en el texto único del procedimiento administrativo eh, de la entidad, ¿no? Entonces, esas funciones, por ejemplo, ¿de quién? Digamos que sea necesaria, que sí o sí se necesitaría esa carta fianza, porque es vital, digamos, al momento de cumplir las actividades, aunque no lo sea, ¿no? Aunque no lo es. Pero digamos que sea importante esa carta fianza. Y el funcionario no lo ha integrado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿O quién es el responsable? Bueno, pues tiene que haber alguien, ¿no? Y esa es una forma también de fijar una responsabilidad, ¿no? Dentro de la misma institución, ¿no? Muy bien, sigamos, ¿no? Esas obligaciones del sistema de control interno, otra de ellas es organizar y mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando la efectividad y la oportunidad de la aplicación en armonía con sus objetivos, así como efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de proponer al mantenimiento y a la mejora continua del control interno. Y como tercer inciso, el C, es demostrar y mantener probidad en los valores éticos, en el desempeño de sus cargos, promoviéndolos en cada una de las organizaciones y entre otros, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a que el sistema de control interno está a cargo del titular de la entidad como los funcionarios que integran ellos, ¿no? Y es por ello que entendamos, señores, que toda entidad del Estado, toda entidad del Estado se maneja a través de sistemas administrativos. Muy bien. Entonces, el representante, por así decirlo, de cada uno de los sistemas administrativos se encuentra presente en una entidad. Casi todos, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿cómo puedo comprometer o cómo puedo cancelar este servicio si no ha sido previamente aprobado? Bueno, le digo, lo que pasa es que ahí quien es el único que puede decir si está bien o está mal
es el sistema, en el caso, por ejemplo, de contrataciones del Estado, es el sistema de abastecimientos, que su ente rector es el OCE. Entonces, corresponderá a que si tienes alguna duda, pues uno te dirijas a ellos o revises, pues, ¿no? Los pronunciamientos que ya han habido o las opiniones que han habido referente a esos casos, ¿no? A efectos de no tener ninguna eventualidad futura, ¿no? Si es que la decisión se encuentra o la decisión se encuentra incorrecta, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, ejes de la implementación del sistema de control interno. Como ya les venía, bueno, como ya habíamos hablado de la cultura organizacional, el primer paso que se tiene que dar dentro de este eje es el diagnóstico de la cultura organizacional a través de la actividad de desarrollo del cuestionario inicial para identificar las deficiencias. Entonces, es señalar, ¿no? Básicamente, qué es qué deficiencias existen, si por ejemplo existe un control de asistencia, el control de salida, quién está vigilando la puerta, o cómo se maneja, si hay guardianía, no hay guardianía, cómo están organizados, ¿no? En la misma institución. De la misma forma, el plan de acción, ¿no? Este segundo paso, ¿no? Que es el plan de acción anual eh, de las medidas de remediación, es establecer las medidas de remediación que se va a tener, elaborar el plan de acción y aprobar el plan de acción. Obviamente que el plan de acción se tiene que ser aprobado pues, por el titular de la entidad, ¿no? Que es el único que, pues, a través de ese ejercicio que tiene como funcionario público, va a dar validez al acto, ¿no? También puede ser que se equivoquen, ¿no? En la redacción, en la formulación y demás. Pues no habrá otro caso o en otro momento que en el momento ¿no? Del tercer eje se dé el Eh, y si habría alguna deficiencia en este plan o en la aprobación del mismo, pues lo que correspondería sería pues, la rectificación o modificación del mismo, ¿no? Muy bien, respecto al eje de la implementación del sistema de control interno, en la gestión de riesgos vamos a tener 3 pasos. En el primer paso, priorizar los productos, ¿no? Eso a través del desarrollo del cuestionario inicial para la identificación de deficiencias. O sea, a ver, priorizar los productos. Entendamos que las instituciones públicas, en este tema pues, de calidad, identificamos tanto nuestro cliente interno y el cliente externo. Muy bien. A veces, cuando explico esto, muchos de mis alumnos no lo llegan a entender, ¿no? El cliente interno, lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. El cliente interno es todo lo que integra la organización, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos en una municipalidad. El cliente interno es todos los obreros, todos los servidores públicos y los funcionarios públicos. Muy bien. Y el cliente externo vendría a ser, en este caso, el ciudadano, ¿no? Que recurre a la municipalidad en busca de un servicio, del servicio que va a prestar pues, la municipalidad. Y el producto en este caso de la municipalidad,
es el servicio. Una autorización, ¿no? Una autorización de licencia de funcionamiento, una autorización de construcción, un derecho de pase, un derecho de vía, la habilitación de una zona urbana, la habilitación ¿no? o reconocimiento de un centro poblado y demás. Entonces, esos son los productos que tienen. Entonces, tienen que identificar justamente cuál es su actividad y sobre esa actividad señalar lo que se va a realizar ahí. Paso 2, ya bueno, y en este caso, pues, de la implementación del sistema de control interno, ¿qué se está haciendo o qué está mal, ¿no? Para poder llevar eso. Digamos, eh, el tema de infraestructura, ya, si bien es cierto, el jefe de infraestructura es un ingeniero vial, ¿no? Sin embargo, los que integran las demás áreas no lo son. Entonces, esto hace que la medida de la producción que se pueda dar en esta área adecuada no es eficiente. ¿Por qué? Porque no cuenta con los especialistas adecuados para la generación de este servicio, de esta actividad. Como paso 2, tenemos la evaluación de riesgos, ¿no? Identificar los riesgos, valorar qué tipo de riesgos se están queriendo revelar para poder trabajar sobre ellos y determinar la tolerancia al riesgo, ¿no? Si es que efectivamente este riesgo es, como así decirle, es tolerable, ¿no? O sea, que es necesario correr ese riesgo a efectos de brindar el servicio, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos, pues son casi todas las empresas del Estado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tienen todas las empresas del Estado? Ir a pérdida, ¿no? Porque la actividad fundamental ahí es realizar el servicio, ¿no? El servicio de agua, ¿no? Por ejemplo. Y el tercer paso estaríamos frente al plan de acción anual respecto de las medidas de control, ¿no? Establecer las medidas de control, evaluar la planificación, el plan de acción y aprobar el plan de acción, que ya lo habíamos referido dentro de esto de gestión de riesgos que también se tienen que dar en esas etapas y en esos momentos. Y bueno, la supervisión de la misma forma, ¿no? En esos dos pasos, tanto en la cultura organizacional que el desarrollo en el mismo desarrollo de cuestionario inicial, identificando las deficiencias, y en el plan anual también en esa sección, ¿no? Establecer las medidas de remediación, elaborar el plan de acción y aprobar el plan de acción. Eso es, pero en el eje de la supervisión. Los objetivos de la implementación del sistema de control interno. Lo importante, casi en todas las obligaciones que nos encontramos los servidores y funcionarios públicos es cuidar y resguardar el recurso y los bienes del Estado, ¿no? Contra el hecho irregular o situación que perjudica o pudiera perjudicarlos, ¿no? Casi la mayoría, si bien es cierto, es una obligación genérica, en algunos casos no lo son, porque la obligación también ya les es específica, ¿no? Por ejemplo, el, el funcionario encargado de almacén, ¿no? Él no puede decir, oye, yo no me hago cargo porque no es una función genérica. No. Es la obligación específica porque se le ha contratado para ese fin, ¿no? Para esa función. También existen funcionarios pues, que se les asigna bienes y ese bien tiene que cuidarlo. Pero digamos que en la entidad le hayan, no sé, otorgado pues a un servidor X lo que corresponde a una motocicleta, ¿no? Y digamos que él se choque. No me pueden imputar a mí el resguardo, el cuidado y el resguardo de ese bien, pese a que yo pueda trabajar en la misma institución. Lo voy a decir sencillamente, pues si bien es cierto,
Yo puedo cuidar, resguardar los recursos, pero que a mí se me asignan, ¿no? Más no es la actividad genérica como tal, ¿no? Como segundo objetivo, garantizar la confiabilidad y la oportunidad de la información. Esto, eso, bueno, se trabajó hace mucho tiempo por parte de los órganos de control sobre la cultura de información, ¿no? Siempre existe el tema del secretismo, ¿no? De guardar información o sencillamente no divulgarlo. Pero esa, esa cultura de no informar o de ocultar información hace que incluso un hecho regular se vea como irregular, ¿no? Porque sé que es sospechoso que nunca comentó, ¿no? O que es sospechoso que nunca lo dijeron, ¿no? Y ahora, de la noche a la mañana, empiezan a contar hechos del año pasado, ¿no? Claro, a esto vamos a aceptar, pues, obviamente la información que se encuentra con reserva de secreto nacional, ¿no? Defensa pública y demás, ¿no? O incluso del ámbito privado, ¿no? Este, por ejemplo, quien se case o se divorcie, no, eso no es una información, pues, relevante para la información pública, ¿no? Bueno, quizás para otras actividades sí, pero propias de la labor pública no lo son, ¿no? Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas de los fondos y bienes públicos que administran. Esto, bueno, esta es una obligación, sí es genérica, ¿no? El rendir cuentas de los fondos públicos, ¿no? Si se le asigna, por ejemplo, viáticos o si se le da un tema de un encargo, ¿no? Que es la asignación de un determinado monto dinerario a efectos de que se pueda contratar un servicio o un bien, ¿no? Que no se encuentre dentro de la jurisdicción, sino se encuentre fuera de la jurisdicción. Entendamos jurisdicción a una denominación administrativista, o sea, jurisdicción administrativa, que vamos a hablar respecto al ámbito territorial, ¿no es cierto? No la otra jurisdicción como facultad del legislador, perdón, del juez, ¿no? De decidir sobre la litis en un proceso o decide el derecho en un proceso, ¿no? Eh, entonces, ahí va el tema de la rendición de cuentas de los fondos públicos o de los bienes también, ¿no? Por ejemplo, digamos que el que habla es, pues, un sereno, ¿no? Entonces, siendo sereno, pues, me van a asignar una motocicleta para hacer uso de mi actividad, ¿no? Y mi actividad propia, pues, es desplazarme, cuidar la entidad, cuidar ¿no? La zona que se me ha aceptado, ¿no? Perdón, se me ha encargado, ¿no? En este caso, como la función de sereno, ¿no? Y obviamente tengo que cuidar y dar cuenta, pues, ¿no? Porque no puede ser que me dan una motocicleta o me dan una camioneta y al final yo llego caminando, ¿no? Y hago la patrulla caminando y me van a decir, oye, ¿y la moto? No, es que lo he guardado para que... No, es que no es así. O me dedico a hacer temas personales, ¿no? Tampoco no se puede realizar eso, ¿no? Promover y optimizar la eficiencia y eficacia ética, transparente y económica de las operaciones de la entidad, la calidad de los servicios públicos que se prestan, ¿no? Que si bien es cierto, eh, nos dan eh, una retribución económica, perdón, nos dan un determinado monto económico para poder nosotros realizar el servicio. No puede ser ese servicio deficiente, pues tiene que ser un servicio de calidad y para el cual los servidores y funcionarios públicos tienen que estar netamente concentrados a ello, ¿no? Es por eso que en algunas, bueno, estamos en clases, es que no es ninguna opinión política al respecto. Si es que un funcionario ha sido designado, ¿no? A representar a un grupo poblacional determinado, pues este lo debe cumplir, ¿no? Y, y de esta forma, pues, ejercer la función pública debidamente. No renunciar para tener otro tipo de actividades, otros tipos de pretensiones, ¿no? Un poco como
como que cautelar la función pública, ¿no? Pero bueno, eso está siendo bastante debatido hoy en día. Bueno, ya se hablará porque no es el tema que nos trae a estar presentes este día, ¿no? Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones, ¿no? Yo he visto justo casos como ellos, ¿no? Eh, respecto que algunos funcionarios o servidores públicos traten de aplicar normas que son de aplicación nacional o sencillamente hacen interpretaciones a la norma en un sentido distinto del cual se ha redactado. Entonces, sin tener previsión de que la norma administrativa no se interpreta, se cumple, ¿no? Y lo que no se encuentra contenido en la norma administrativa, sencillamente no se hace, no se realiza, ¿no? O sea, el funcionario y servidor público solo puede realizar las actividades que la norma así lo señala. No puede interpretarla. No puede aplicar una norma extensiva, ni tampoco puede aplicar, digamos, pues una interpretación judicial o jurídicamente. No lo puede. Salvo lo dispuesto por una sentencia judicial, ¿no? Si es que el juez, en su facultad y en su decisión razonada, fundamentada y demás, contenida en la resolución judicial, señala tal actividad, bueno, ahí se tendrá que realizar lo que se dice la sentencia judicial, ¿no? Eso lo dice incluso la misma Constitución. No lo digo yo ni una norma administrativa, está en la Constitución Política del Estado, ¿no? Fomentar e impulsar las prácticas de valores institucionales. Obviamente, pues cada institución debe tener valores que se practican en él, y dentro de estos valores, pues también fomentar e impulsar dicha práctica, ¿no? Muy bien. Por ahí escucho algún ruido. A ver si está la moderadora. Sí, está por allá. Muy bien. A razón de esto, hay una estrecha relación, como les venía mencionando, entre el control interno y el INACAL, ¿no? ¿Qué es INACAL? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ha creado? Bueno, ese es el Instituto Nacional de Calidad. Ese Instituto Nacional de Calidad tiene, ¿no? Como función eh, que es un organismo público técnico especializado, ¿no? Adscrito al Ministerio de Producción. Ahora último también incluso he estado viendo algunas inscripciones que se dan ahí, ¿no? En el INACAL, que por ejemplo para la elaboración de las mascarillas, elaboración de los protectores faciales y demás, ¿no? Obviamente pues tienen un rubro determinado y las especificaciones técnicas y demás pues los dan ellos, ¿no? Aparte que de su inscripción, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Tiene personalidad jurídica de derecho público, obviamente porque está dentro del Estado. Goza de autonomía administrativa, funcional, técnica y económica y financiera. Bueno, estas dos últimas, como en toda institución pública, es relativa, ¿no? Porque no existe pues una autonomía propia económica ni financiera, ¿no? Porque casi toda la llave lo tiene el MEF, ¿no? Bueno, está dentro también pues por parte por este organigrama, está dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Es el ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Calidad y cual cumple con la finalidad de promover y asegurar el cumplimiento de las políticas, de la política nacional para la calidad. El INACAL es el ente rector y máxima autoridad, autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Calidad.
responsable del funcionamiento en el marco de lo establecido de la ley 30.224, ¿no? Aprobado en julio del 2014. Entonces, este instituto nacional de calidad hace de que el sistema de control interno va a propugnar eso, calidad en el momento de la revisión integral de las actividades del Estado, ya que el servicio que se preste con los recursos asignados sean de calidad. ¿A través de qué? De la implementación de todos estos sistemas de control, ¿no? El control que va a realizar o que va a cumplir, ¿no? En esta revisión continua de las actividades que se realiza en una entidad, ¿no? A ver, oye, ¿cómo estamos comunicándonos? No nos estamos comunicando deficientemente. Bueno, hagamos una difusión de radio, hagamos entrevistas, hagamos, no sé, una campaña publicitaria, o qué tal, estamos mal en la salud pública animal. Ya, ¿qué pasa? No están publicando, no están haciendo campañas de vacunación a los perros, o no sé, o contar con una clínica especializada, ¿no? Entonces, pero todo eso deviene del control interno. Y todo ese sistema de control interno está integrada a mejorar el servicio. Y en la mejora de este servicio también está incluido el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Esa es la interrelación que va a tener esa norma de calidad, que va a estar integrada con el Sistema Nacional de Calidad. Porque va a ser la mejora continua de ella, ¿no? La integridad y el Sistema Nacional de Control, el Sistema de Control Interno, ¿no? Estas pues se encuentran contempladas en el artículo 39, 41 y 44 de la Constitución Política. Asimismo, también nos señala las medidas de fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Dentro de ellos también tenemos documentos, tanto que nos va a hablar de la integridad, la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, ¿no? De 1996, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, y otros espacios internacionales que se ha tenido, ¿no? Como la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Foro Económico Asia-Pacífico, que también ha establecido, ¿no? Respecto y pautas ante la integridad, la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, las Cumbres de las Américas también, ¿no? La creación de Lima, dentro de ellos, ¿no? La conformación de esta comisión de alto nivel de la corrupción, el CAM, me acuerdo bastante también que se hace a través de regiones, ¿no? El Plan Nacional de la Integridad de la Lucha contra la Corrupción del 2018-2021, el Plan Institucional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2019-2020, ¿no? Y así como las políticas, bueno, a través del Decreto Supremo 056 de 2018, ¿no? La PCM, la Política General de Gobierno, en el 2021, que dan las 5 ejes en el cual se está manejando actualmente, ¿no? La integridad, 1, integridad y la lucha contra la corrupción. 2, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. 3, el crecimiento económico, equitativo y comparativo y sostenible. 4, el desarrollo social y bienestar de la población. 5, la descentralización efectiva para el desarrollo, ¿no? Muchos de estos se ha hablado respecto a la descentralización y que en algunos casos y en algunas instituciones públicas que la descentralización había sido o es deficiente, ¿no? En algunas regiones. Sin embargo, el proceso de descentralización no es retroactivo. Es un proceso en el cual el Estado continúa en el afán de descentralizar todas las actividades que tiene y todas las facultades, las funciones que
que tiene el gobierno nacional hacia las regiones, ¿no? Por eso es que mucho de esto ha quedado casi en el olvido, ¿no? Porque, bueno, algunas personas que más o menos tenemos edad, nos recordamos bastante de las macroregiones, luego de la departamentalización, y algunos ya no saben ni cómo se llama, si se llama departamentalización o, o provincias o regiones, ¿no? Entonces hay bastante confusión y aparte la terminología propiamente dicho, obviamente pues estamos actualmente pasando un tema de descentralización a través de las regiones, ¿no? Pero por definición o por concepto, aún no se ha dado esa situación, ¿no? O sea, no se ha establecido claramente, ¿no? Ya olvídense de las regiones, ya, perdón, olvídense de las departamentaciones o de las macroregiones y ahora solamente somos región, ¿no? Yo veo algunos casos, algunos proyectos, ¿no? Que siempre ponen departamento de Cajamarca, departamento de Ancash, o departamento de Huánuco, departamento de Ayacucho, departamento de Cusco, ¿no? Entendidos pues que esa terminología administrativa todavía sigue por ahí, ¿no? Flotando, ¿no? Porque en algunos sistemas también aún siguen, ¿no? Con esa denominación y no han cambiado, ¿no? Bueno, habrá su razón en el sistema de no tener esto, ¿no? O de no actualizarse, ¿no? Problemas transversales que afectan la implementación del sistema de control interno en las entidades del sector público. ¿Cuál es un problema recurrente, ¿no? La Procuraduría Pública. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el tema del procurador, cómo organizar la Procuraduría, ¿no? Si bien es cierto, las facultades o las actividades pueden estar contenidos en el MAPRO o en el ROF o en el MOF. Sin embargo, la modificación de las leyes, incluso, ¿no? En el sistema de procuradurías públicas, la norma se ha actualizado, ¿no? Entonces, quedan desfasados los documentos de gestión, ¿no? Conjuntamente con las actividades que pueda realizar o las dependencias que pueden tener, ¿no? Digamos que cambia la forma como la Procuraduría Pública pueda interrelacionar con las actividades propias de la institución. Entonces, estas situaciones se van a dar. Entonces, ahí sí hay un problema transversal, toda vez de que como un sistema propiamente dicho, van a tener implicancias en la institución que no se va a poder integrar muy bien, ¿no? Así también tenemos la certificación de los operadores socios, ¿no? Que es un tema de abastecimientos. Muchas de las personas en provincias, pues, tienen el expertise y la forma cómo pueden manejar el sistema de abastecimiento. Sin embargo, las certificaciones es dificultoso. Por ejemplo, dicen 3 certificaciones por parte del OCE. Muy bien, pero no hay en la empresa el cual brinde ese servicio en la región donde se encuentran los funcionarios, o sencillamente pues el OCE no descentraliza el tema de la capacitación, un fin de cosas, ¿no? El incumplimiento de perfiles establecidos en los puestos, ¿no? Para esto pues se ha hecho también un operativo por nivel Contraloría. Sin embargo, en ese incumplimiento de perfiles establecidos, hay una situación de que tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, el perfil establecido, de acuerdo al servir, se va a tener un corte en todos los documentos de gestión. ¿Cómo así? Todos los documentos de gestión que han sido aprobados hasta mayo del 2014 son los que se encuentran vigentes o son las que se tienen que tener en cuenta. Para el ejercicio el ejercicio del funcionario sobre
sobre el puesto que va a tener. Pero pasa de que eh, eh, un momento, por favor, discúlpeme. Voy a hacer una pausa de 5 minutos, por favor, o algo menos. Bueno, bueno, disculpen la interrupción. Sencillamente estamos todavía algunas actividades complementarias acá en la oficina todavía. Bueno, muy bien, continuando. Ya, teníamos el tema del incumplimiento de perfiles establecidos, ¿no?, en los puestos. A veces, muchas veces, las instituciones públicas desde el 2014 han actualizado su perfil de puestos. Sin esta aprobación o sin la metodología que ha establecido el Servir. Por lo tanto, todas las modificaciones que se han realizado posterior del 2014 bueno, no están siendo consideradas, ¿no? Y se consideran, pues, los puestos establecidos antes del 2014, ¿no? En el caso puntual que no hayan sido aprobadas debidamente por el Servir. Es en ese punto, es en ese momento que muchas de las instituciones incumplen, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil de puesto que se ha establecido hasta en el 2014, por lo general siempre se consideraban a las personas nombradas
que, bueno, pues que pretendían subir y tener esos puestos para ellos o de sí establecidos para ese determinado puesto. Por lo general, pues estamos hablando de 7 años, algunos 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, muchos profesionales que actualmente jóvenes desean o cumplir o cubrir esas plazas no los tienen, ¿no? Y son cosas como esas las que van a tener conflicto, ¿no? Esta, esta implementación del sistema de control interno, ¿no? Bueno, las declaraciones, la declaración jurada de intereses, que bueno, ya se está un poco vislumbrando que es un poco más, va a ser, está a cargo actualmente de la PCM, pero parece que va a pasar a la Contraloría, bueno, en fin, ahí hay un tema también que se va eh, esclarecer, la simplificación del trámite administrativo. Bueno, esto creo que se está siendo superado, sin embargo, en algunos casos, eh, resulta de que la norma general te dice pues que se debe tramitar en 7 días, pero la norma general no es aplicable pues para todas las circunscripciones que existen en cada una de las entidades, pues, ¿no? Digamos que tú tengas un distrito lejano y poblado, ¿no? Por ejemplo, eh, siendo mismo Lima, ¿no? La solución dice que tienes que dar en 3 días, pero tú tienes en Lima, pues construyen en cada momento o remodelan a cada momento, entonces no tienes pues unas 10, sino tienes pues qué sé yo, pues 100, 200 solicitudes, ¿no? Eh, bueno, el tema que les tocaba, ¿no? Incluso con ejemplos, ¿no? Los tupes desactualizados, ¿no? Y no acondicionados. Esto resulta también siendo algo no novedoso, ¿no? Como digo, para cada trámite, a veces las dependencias tanto más que todo de transportes, ¿no? Modifican actualmente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una disposición del MTC es de que los taxis tengan pues una mica por el tema de esto de la pandemia y todo esto ha sido regulado por un decreto supremo, ¿no? Si bien es cierto, no le puedo decir, oye, un momentito, yo tengo una autorización de taxi, pero en el TUPA de la institución, ellos no lo han actualizado. No han actualizado, no han hecho esa integración del decreto supremo al TUPA. Por lo tanto, no me puedes exigir que yo lo realice. Claro, actualmente sí lo realizamos por un tema de conciencia ciudadana y muy aparte de que también tú puedes salir afectado, ¿no? Con este tema del virus, ¿no? Eh, pero si habría un tema de que un abogado, por ahí un abogado del diablo, como siempre nos solemos llamar, que no quiere incumplirlo porque la norma no lo dice y digamos que está con esa teoría de la conspiración que usar las mascarillas y todo lo demás no, es nocivo para la salud y demás. Entonces, no lo quiero hacer, ¿no? Pero no, tú lo tienes que hacer porque en el decreto supremo está, sí, está bien, en el decreto supremo está, pero yo tengo la autorización para hacer taxi en el distrito X, ¿no? Y aquí no me dice nada. Y yo no tengo la autorización de taxi. Tú no me puedes exigir otra prestación adicional porque yo tengo ya la licencia, ¿no? Digamos, ¿no? Falta de control de la atribución y la competencia específica que que se haya otorgado en ese caso, ¿no? Por ejemplo, lo clásico que siempre he visto es la falta de control de atribución o competencia específica, por ejemplo, de los institutos viales en las municipalidades provinciales, ¿no? Se crean institutos viales y se les dota de maquinaria y luego al final esta maquinaria, incluso al ser dotado de la maquinaria, como es una empresa, es una entidad adscrita a la municipalidad, esta la puede subarrendar. Entonces, ¿qué pasa? He visto casos, ¿no? La municipalidad X transfiere todos sus bienes, ¿no? Maquinaria pesada y demás, al IBP. Y el IBP alquila al empresario, ¿no? Claro que no son máquinas sofisticadas, ni mucho menos, pero al menos hay horas máquinas ahí que se dejan, ¿no? Libres, ¿no? Esa es una de las, por lo general, una de esos problemas transversales que se tiene en el sistema de control interno.
acciones concretas para la implementación, ¿no? El uso adecuado de los bienes y servicios públicos en los procesos electorales, ¿no? Ahí también tenemos pues el tema de la mayor parte de los primeros puntos es también hay una actividad que se realiza como postula con la tuya, ¿no? Prohibición a realizar proselitismo y abusar los cargos para fines políticos, que justamente nosotros ya también entramos ya, ¿no? Al tema del calendario, del calendario electoral, por lo tanto se activan esas prohibiciones, pues, ¿no? El deber de actuar con neutralidad en la función pública, ¿no? Sin favorecer a ninguno de los candidatos, ni mucho menos dar opinión. Justamente el Jurado Nacional de Elecciones está pronunciando de una actividad que el presidente Vizcarra, ¿no? Ha pronunciado o ha referido a un partido político, ¿no? Discreción en el ejercicio de la función pública, prohibición de obtener beneficios y ventajas indebidas, el deber de cumplir la función con responsabilidad y el uso adecuado del cargo público. Así también tenemos, ¿no? Los impedimentos para contratar del Estado, porque muchas veces de ellos se obvian o sencillamente a veces no, por lo general, ¿no? Un funcionario, digamos, de Cusco va a trabajar a Moquegua, ¿no? Entonces en Moquegua llega, pues no conoce a nadie. Se supone que el impedimento, si bien es cierto, también lo tiene que tener, o sea, lo sabe el funcionario, pero también lo tiene que tener el contratante, ¿no? Entonces, hay una situación que se tiene que manejar de alguna otra forma, ¿no? El uso adecuado de los vehículos oficiales, prohibición de hacer el mal uso de la información privilegiada, prohibición de incurrir en actos de nepotismo. Esto del nepotismo, la clase anterior me preguntaron incluso del nepotismo, ¿no? Bueno, aquí respecto del nepotismo, tenemos que referirnos que es quien tiene la función de contratar. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no existiría nepotismo si es que dentro de una institución yo, digamos, soy vigilante, ¿no? Y en un concurso público mi hija postula para abogada y gana la plaza de abogado. Entonces no hay nepotismo. ¿Por qué? Porque yo como vigilante no voy a... Yo no sé nada de si hay o no hay concurso. Sí, es mi hija, ¿no? Obviamente me habrá consultado, me habrá dicho, pero no existe nepotismo. De igual forma, ¿no? Si mi hija, digamos, es la abogada, ¿no? No tiene cargo de confianza, ni tampoco interviene en la contratación, y yo me presento como vigilante, tampoco. ¿Por qué? Porque ni enterada, ¿no? Pues estar haciendo sus funciones, ¿no? Pues no hay ahí el tema de nepotismo, solamente es el impedimento de quien tiene la facultad de contratar, no del que no lo tiene. La prohibición de mantener conflictos de intereses, ¿no? Esto por una razón de la cuestión del código de ética, ¿no? Impedimento de ejercer la función por sanción de la CGR. Bueno, esto ya se encuentra proscrito toda vez que el Tribunal Constitucional ha señalado, pues, de que respecto a las sanciones que había establecido la Contraloría General de la República, estas actualmente se encuentran inaplicables hasta que se emita la ley correspondiente para la estipulación de las infracciones, más no ha quitado a la Contraloría la facultad de sancionar, ¿no? Con algunas restricciones, pero bueno, eso se verá ya cuando salga la nueva ley, ¿no? Que, por cierto, está demorando bastante, ¿no? Al salir, ¿no? La prohibición de las infracciones y el alto hostigamiento sexual laboral, ¿no? Que eso también está en boga, ¿no? Toda vez de que eh, es un lastre el tema del acoso sexual laboral, ¿no? Que se realiza, ¿no? Por el sistema de niveles, de jerarquías que se maneja dentro de ellas, ¿no? Bueno, ya en lo referente al plazo, en la implementación, estos han sido modificados, pero bueno, han sido establecidos en la directiva a través de la resolución de Contraloría, la 146/2019, fue aprobada el 15 de mayo del 2019, publicada el 17 de mayo y entra en vigencia el 20 de mayo.
La finalidad, bueno, es como lo que ya hemos estado refiriéndonos, ¿no? Lograr que las entidades del Estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, entre ética y transparente. Los objetivos son dos, ¿no? La regulación y el seguimiento y la evaluación. En tema de la regulación es regular el procedimiento de la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, ¿no? A través de estableciendo plazos y funciones, ¿no? Plazos para la ejecución y las funciones de cada uno de los funcionarios, ¿no? La función para la implementación del mismo. Y seguimiento y evaluación respecto a establecer disposiciones para el seguimiento y la evaluación de la implementación del sistema de control interno. El plazo estaba establecido, ¿no? Estaba para la implementación hasta el 30 de junio de 2020. Esto, pues, tenemos que referirnos a la resolución de Contraloría 130 del 2020, ¿no? Que por un tema de la pandemia, el plazo se ha corrido hasta junio, si bien es cierto, es hasta el junio del 2020, eh, para la presentación del mismo, ¿no? Porque iba a ser en marzo, entonces esto se ha corrido y se ha distanciado toda vez del tema de la pandemia. Es muy posible que por la excepcionalidad que tenemos en este caso, eh, se siga ampliando, ¿no? Se siga ampliando toda vez de que, como les vuelvo a repetir, este tema de la pandemia nos va a tener no solamente hasta estos meses o hasta estos días, sino va a depender y se va a extender pues hasta, yo supongo, y bueno, todos los entendidos suponen todo el próximo año, ¿no? Entonces, quedo a disposición de ustedes, alguna pregunta o alguna aclaración que ustedes desean realizarlo, comentario, estoy presto para poder escucharlos, señores. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, puede hacerlo a través de la opción de levantar la mano, a través de las reacciones, o también puede encender su micrófono y hacerlo directamente. Recordarles también que tienen el chat, si es que no desean encender sus micrófonos, o hacer la pregunta a través de el chat. Creo que les ha quedado claro a todos los participantes, doctor. Muchas gracias. Por eso es que no tienen consultas. Agradezco al Centro de Formación y Capacitación la oportunidad que me han brindado. Bueno, a disposición de todos ustedes en cualquier momento para estar con ustedes y, bueno, absorber las preguntas. Entonces, en cualquier momento. Ya tienen, creo que, mis redes, ahí no hay ningún problema para hacerlos. Pedir disculpas, doctor, porque recién acabo de tener yo internet. Creo que, bueno, considerando la hora, las disculpas son saludables, pero a la vez felicitarle también por la exposición. Pude lograr poco, nada más exposición, una excelente exposición, agradecerle por ello y esperando, pues, no se compartan las diapositivas o la información en alguna oportunidad. Sí, Gracias. sí, así es. En este momento ya le estoy pasando a al modeladora, para que pueda hacer Lo que pasa es que distribuido. el internet no juega en malas pasadas muchas veces. Sí, sí, definitivamente. Ya me quería subir a un cerrito, pero no hay por acá. Gracias.
Doctor, antes de culminar con la transmisión, queremos darles unas últimas pautas, ya que este es el último día de clase, ¿no? Les paso con mi compañera para que les dé las pautas, por favor, a todos los participantes. Muchas gracias, doctor. También a todos los participantes. Como ya dijo mi compañera, esta es la última clase de este diplomado, gestión municipal. Informarles que vamos a subir una plantilla de certificado en el aula virtual. En la opción certificados va a aparecerles primero una plantilla del diploma sin firma para asegurarnos que sus datos de los participantes estén correctos. Y si en caso hay algún error, ustedes nos informan por el interno, por WhatsApp para nosotros solucionar los inconvenientes. De igual forma, se va a subir el día lunes o martes un examen final en la plataforma virtual. El examen pueden rendirlo cuando ustedes tengan tiempo. Tenemos un sistema donde antes de entregar sus diplomas actualizamos la nota, revisamos y lo ponemos, ¿no?, en la parte posterior. Eso sería todo. Gracias, muchas gracias por la participación en las clases de este diplomado. El diplomado sale entre 20 días hábiles, previa gestión con el Colegio de Abogados y la institución. Muchas gracias.